Método CEMA, Fernández Bravo. Siguiendo a Fernández Bravo en su libro La sonrisa del conocimiento, explicaremos su método CEMA: comprender, enunciar, memorizar y aplicar. Comprensión. La primera etapa es comprensión. Es la más difícil para el docente que enseña, sin embargo, debe ser la más sencilla para el alumnado que aprende. Una metodología innovadora no es solo la que utiliza preguntas, sino la que además respeta las respuestas, preocupándonos por los procesos que realiza el alumnado. Por eso siempre partiremos de su vocabulario. Cuando invitamos a la infancia a participar utilizando sus palabras para contar lo que percibe, piensa y siente, le estamos diciendo: creo en ti. Es más fácil que descubramos la lógica infantil si aprendemos a escuchar. Esta primera etapa de comprensión responde a la lógica de la siguiente pregunta: ¿qué te hace más consciente? ¿Que yo te lo diga o que te ponga en situación para que tú lo descubras? La etapa comprensión tiene 4 subetapas: iniciar, despertar, conducir y concluir. En las subetapas de iniciar, el alumnado debe emocionarse, entender y realizar. La emoción es fundamental. Si preparamos a la infancia para sonreír, estamos preparando a una persona para aprender, por lo que sonreír debería ser la primera actividad al enseñar. Y es que a ciertas edades no hay aplicación de la razón sin implicación del corazón. Entender y realizar debe ser muy fácil para iniciar. Una clase no empieza cuando el profesorado entra, sino cuando provoca en el alumnado la necesidad de participar. La primera fase para resolver un problema no es comprenderlo, sino querer resolverlo. Una de las primeras preguntas con las que suele empezar Fernández Bravo puede ser: ¿qué ves? O ¿a qué juego? La imaginación de la infancia es sorprendente y a veces no la aprovechamos por limitarnos a esperar la respuesta que el docente quiere escuchar. ¿Cuántas preguntas hacemos cuyas respuestas ya esperamos y cuántas preguntas hacemos cuyas respuestas desconocemos? Veamos un ejemplo, donde el docente provoca al alumnado diciendo que si todo acierta, le dará un punto, y si no es así, el punto será para él o ella. Docente: si yo digo 10, 11, 12, 13, vosotros decís, invitando al alumnado a participar, y el alumnado dice 14. Docente: punto para vosotros, 0, 1. Si yo digo 9, 8, 7, vosotras decís, el alumnado dice 6. Docente: punto para vosotros, 0, 2. Tras la primera subetapa de iniciar, vendría despertar. Aquí el docente debe desafiar al alumnado, que debe ser consciente del desafío y saber muy bien lo que hay que hacer, aunque no sepa cómo. Por ejemplo, si el docente dice 5, 6, 7, el alumnado responde 8. El docente: punto para vosotros, 0, 3. Si yo digo 7, vosotros decís, y el alumno dice 8, otros dicen 6, el docente dice: punto para mí, 1, 3. Si yo digo 5, vosotros decís, y el alumno dice 6, 4, docente: punto para mí, 2 a 3. Aquí el alumnado ya duda y le invitamos a indagar. Nunca corregiremos, por ejemplo, con bien o mal. En la etapa de comprensión ya hemos visto la subetapa, iniciar y despertar. La siguiente sería conducir. En esta subetapa, el profesorado aumenta el protagonismo del diálogo y conduce formulando preguntas y utilizando ejemplos y contraejemplos. El alumnado estudiará alternativas, planteará estrategias, supondrá y deducirá. No es cuestión de dotar al aula de excelentes materiales físicos, tecnológicos, sino de encontrar sobre todo al profesorado capaz de hacer que el alumnado genere ideas. En esta etapa estamos creando significados. Sigamos con el ejemplo. El docente dice 5, 10, 15. ¿Hay alguna relación entre estos números? El alumnado: que el salto es de 5. El docente: ¿y en 8, 10, 12 qué salto sería? Alumnado: que el salto es 2. El docente: 8, 6, 4 es el mismo salto que 8, 10 y 12. Alumnado: sí, no, pero para abajo. Es que depende de la regla. Y el docente dirá: claro, es que depende de la regla. Como vemos, estamos utilizando el mismo vocabulario que el alumnado. La última subetapa de comprensión sería concluir. Tras iniciar, despertar y conducir, en la subetapa de concluir, el docente debe depurar, sintetizar, canalizar y recoger, mientras que el alumnado debe descubrir y conquistar, decidir y resolver,
distinguir entre lo correcto e incorrecto. En esta subetapa de concluir, el alumnado debe ser quien diga al profesorado lo que querría decirle, llegando a pensar el alumnado, es que tengo un docente que no se entera. Continuemos con el ejemplo. Si el docente dice, entonces, la regla es el salto para arriba o para abajo. ¿Qué número escribiría si yo digo 6 y la regla es saltar 1 para arriba? El alumnado 7, porque le suma 1. Y docente, ¿y si el número que digo es 231 y la regla es saltar 1 para arriba? El alumnado 232. ¿Qué número escribiría si yo digo 6 y la regla es saltar 1 para abajo? Alumnado 5, porque le quitas 1. Docente, ¿y si el número que digo es 231 y la regla es saltar 1 para abajo? El alumnado dirá 230. El docente, a lo que vosotros llamáis regla, en matemáticas se dice criterio de orden. Estamos pasando ya de la comprensión a la siguiente etapa, que sería enunciación. ¿Cuál sería el criterio de orden que utilizo si digo 20, 22, 24 y el alumnado dice sumar 2? Docente, ¿cuál es el criterio de orden que utilizo si digo 20, 15, 10? Alumnado, restar 5. Docente, ¿cuándo aplicamos a un número un criterio de orden? Cuando aplicamos a un número un criterio de orden, el número que se obtiene se llama siguiente. Otra vez hemos pasado de la comprensión ahora a la enunciación. Si al número 4 le aplicamos el criterio de orden sumar 2, el siguiente a 4 es 6. ¿Cuál es el número siguiente a 5? No, pero ¿cuál es el criterio? Docente, llevas razón. El criterio es restar 3. Si el número siguiente a 5 con el criterio de orden restar 3, entonces es 2. Docente, ¿cuál es el siguiente a 8 con el criterio de orden más 2? Alumnado, 10. Docente, ¿cuál es el siguiente a 8 con el criterio de orden menos 3? Alumnado, 5. ¿Cuál es el siguiente a 7 con el criterio de orden más 1? Alumnado, 8. ¿Y cuál es el número siguiente a 11? Y el alumnado cambia. Docente, entonces vamos a escribir en el cuaderno. No se puede conocer el siguiente a ningún número si se desconoce el criterio de orden que se utiliza. Aquí ya estamos pasando a una etapa de enunciación, incluso de memorización. Así que dice el docente, así que depende del criterio para saber cuál es el siguiente. Si el siguiente a 9 fuera 8, ¿cuál sería el criterio? Alumnado, menos 1. Docente, si el criterio es menos 1, ¿cuál es el siguiente a 10? Alumnado, pues 9. Docente, ¿y cuál es el siguiente a 9? Alumnado, no lo sé, porque depende de la regla que es el criterio de orden. Docente, me gustaría plantear la siguiente cuestión. ¿Todo número siguiente a otro es mayor que este otro? Alumnado, no, porque el siguiente a 4 puede ser 3 con el criterio quitar 1. Como hemos dicho anteriormente, la etapa de comprensión es la más compleja para el docente, por lo que habrá momentos donde no se nos ocurra contraejemplos, constatamos que algo no sale como esperábamos y no sabemos cómo seguir. La actividad mejor preparada es aquella que estamos dispuestos a abandonar. Es por ello que muchas veces tendremos que parar la actividad y, por ejemplo, pues ponernos a cantar, porque la premisa es ser felices.